estimados participantes, quienes se están conectando de manera síncrona en la presente sesión. Bienvenidos a esta materia de prácticas laborales, sesión pues coordinada de manera síncrona para este momento, para esta hora. Bienvenido quien está ahorita de manera síncrona, el estimado participante Yacer Montiel. Bienvenido, mi estimado. Un gusto que compartamos e iniciemos la presente sesión y la presente materia de prácticas laborales, en la cual pues vamos a desarrollar un poco y llevar un poco el tema de esta ley sustantiva laboral, que como conocemos es la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, vigente desde el año 2012, bueno, en la cual pues hemos visto, ya han visto todas esas regulaciones, todos esos conceptos, todas esas figuras, la cual pues vamos a tratar de llevarla un poco más al ámbito práctico, al ámbito del campo laboral, en lo medida de lo posible. Vamos a desarrollar un plan de evaluación en el cual vamos a necesitar necesariamente vamos a tener que trasladarnos en algún momento a las respectivas sedes administrativas o judiciales en donde nos encontremos. En dado caso de los participantes que estén acá en la jurisdicción, acá en San Cristóbal, se va a coordinar una visita guiada a los tribunales laborales. En el caso de los que no están acá, perfectamente si tienen acceso a un circuito judicial laboral o del trabajo en su zona donde vivan, pues se va a colocar así una actividad a los efectos de que conozcamos un poco más del desarrollo eh, de esta materia y lo podamos ver en la práctica, lo podamos ver en el campo del desarrollo, en el campo laboral, en el campo de lo que es el ejercicio del derecho. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco eh, de la parte esta de qué vamos a ver. Bueno, evidentemente vamos a hablar de la relación laboral. La relación laboral va a tener una serie de circunstancias, de aspectos y de elementos en los cuales, pues aquí vamos a ver que hay unos aspectos regulados por el derecho sustantivo laboral, todas esas figuras, todas esas personas, los contratos laborales, cuáles son los elementos de la relación laboral, que tenemos que tener claro que debe existir una prestación de un servicio, alguien que presta un servicio, alguien que lo recibe, una subordinación que se da en esa relación y como contraprestación, evidentemente, hay un pago en la contraprestación económica por la realización de esa actividad. Eh, También existen unos medios de prueba que eso pues, lo vamos a ver en el desarrollo. Ya esto se mezcla un poco con la parte procesal. Recuerden que tenemos una ley adjetiva laboral, una ley especial, que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, o LOPTRA, como lo podemos conocer, y pues allí vamos a conseguir unos medios de prueba específicos, otros ya desarrollados en el Código de Procedimiento Civil, que si se quiere, pues allí cualquier vacío que tenga la ley laboral, vamos a acudir allí. Y también vamos a hablar un poco de la jornada laboral, de cómo se ve eso en la materia, en el campo, en la realidad, en el ejercicio. Entonces, pues quería, en este caso, cuando supongo que ya el tema del derecho del trabajo lo han podido ya ver como materia, ¿verdad? Porque cualquier duda que tengan con respecto a esto en materia, en los puntos que vamos a ir tratando,
porque pues si se quiere es el desarrollo de la parte sustantiva de la ley orgánica del trabajo de esa materia de derecho del trabajo, llevarlo un poco acá a la práctica. Partiendo de eso, yo voy a avanzar y, en dado caso de alguna duda con respecto a esa parte del derecho al trabajo, pues con mucho gusto me pueden preguntar o interrumpir a los efectos de que vayamos aclarando esa situación. Bueno, entonces, como le dije, los aspectos regulados por el derecho sustantivo laboral. Debemos tener claro que existen las personas en el derecho del trabajo. Las personas en el derecho del trabajo, que pueden ser personas naturales, que pueden ser personas jurídicas, y que esas personas en principio son trabajador y patrono. Dos personas, trabajador y patrono. Esas son las personas que interactúan en el derecho laboral. Debemos tener claro que estas personas, también los trabajadores, tienen varias divisiones, eh, varias clasificaciones que ustedes ya han podido ir viendo. Y los patronos, igual uno o varios patronos, pues tienen también sus clasificaciones como ustedes las han podido ir verificando. Ahora, en la relación de trabajo como punto de partida, podemos conseguir que existen formas y maneras para iniciar una relación de trabajo. La relación de trabajo pudiera haber o pudiera darse su inicio con un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, la norma, ¿sí?, es que ese contrato de trabajo se dé de forma escrita, pero evidentemente se puede dar el caso de que existan contratos de trabajo de manera verbal. Claro, es difícil a veces tener seguridad jurídica, por lo menos en cuanto que se dé esta figura. Pero pues eh, se puede dar la posibilidad perfectamente de que exista un contrato de trabajo como forma de iniciar una relación laboral a través de manera verbal, pero la regla es de que sea de forma escrita. Eh, Vamos a pasar allí de una vez a mirar lo que son los contratos laborales que lo conseguimos en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012. Allí vamos a ver que la ley nos define como eh, un contrato de trabajo es aquel mediante el cual se van a establecer las condiciones a las que una persona presta sus servicios en el trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley nos establece el trabajo como un proceso social. Entonces lo vamos a llamar un proceso social trabajo. Entonces este contrato se va a llevar entre una persona que presta unos servicios bajo una dependencia y a cambio de ello pues va a recibir una contraprestación, va a recibir un salario que la ley nos dice que debe ser un salario justo, que debe ser un salario equitativo y que debe estar conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta ley y el demás ordenamiento jurídico relacionado. Entonces, en este contrato de trabajo se va a establecer también las obligaciones que deben existir entre las partes. Allí, pues, expresamente se debe cumplir lo que está pactado y las consecuencias que se van a derivar de ese contrato, pues, se van a ver no solo lo que está allí, sino cualquier laguna, cualquier vacío, cualquier falta de regulación, pues lo va a cubrir las estipulaciones de la ley. Eh, También debemos tener claro que cuando hablamos de contratos de trabajo, hablamos son de contratos de manera individual, de manera individual. ¿Por qué? Porque en el caso de hablar de manera colectiva, en el caso de hablar de condiciones que se establecen para un grupo, una masa de trabajadores, de una empresa o de varias empresas que se agrupan para formar unas condiciones, pues entonces allí estuviéramos hablando de lo que son las
convenciones colectivas. Ahora, estas obligaciones de las partes no solo están reguladas por lo que allí dice allí en el contrato, por lo que supletoriamente diga la ley, sino que adicionalmente debe estar ajustada a las costumbres, al uso local y a la equidad y al trabajo, considerándolo siempre como un hecho social. Ahora, existe un régimen que es supletorio en el caso de que exista un contrato de trabajo y el patrón y el trabajador no hubieran hecho esas determinadas estipulaciones, como le vengo comentando, pues deben ajustarse a las normas que nos dice allí la ley. Como le digo, por ejemplo, el trabajador está obligado a desempeñar los servicios para los cuales fue contratado, pero siempre y cuando sean compatibles con sus fuerzas, con sus actitudes, con la condición que tenga, con cualquier, que sean de un mismo género y que forman parte de la actividad o al que se dedica el patrón, la patrona. Entonces, esto como una especie de un régimen supletorio. Además, todo lo que es esa remuneración y todos los beneficios deben ser adecuados igualmente a la naturaleza o magnitud de los servicios y no pueden ser inferiores a un salario mínimo, tal y como establece la ley, o que se le pague por trabajo de igual naturaleza en esa localidad y en esa sede distinto, o sea, que se quiera discriminar. Y eso realmente a veces tiende a ser bastante común y aquí tenemos la fundamentación para que ello no ocurra. El patrono entonces no puede modificar las condiciones de trabajo si van a implicar desmejoras para el trabajador. Eh, Porque evidentemente esto va a afectar la integridad y sería inclusive una causal de retiro del trabajador de forma justificada, lo que generaría unas indemnizaciones al momento de la finalización de la relación de trabajo. Como les dije, el trabajo es la forma, como les dije, en principio siempre va a ser de manera escrita, esa es su presunción y pues allí va a estar especificada cada una de las condiciones. Ahora, vamos a ver aquí un modelo, ¿sí? Un modelo de contrato de trabajo a los efectos de que pues, podamos visualizar un poco cómo pudiera verse en el papel, cómo pudiera verse en, en el papel esta situación. Primero, tal y como nos lo establece el artículo 59 de la LOTRA, perdón, de la LOT, Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, evidentemente, pues debemos identificar primero dónde se está firmando ese contrato, quiénes son las partes, en el caso del trabajador, el nombre, el apellido, la cédula de identidad, la nacionalidad, el estado civil, el domicilio y la dirección. E igualmente aplica para el caso del patrono. Recuerden, el patrono puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, y pues allí tenemos que tomar en consideración esa situación que debe estar muy bien especificada. Cuando se trate igual como lo vemos aquí, que es una persona jurídica, bueno, entonces tenemos que tener claro eso, que cuando se trate de personas jurídicas, pues igualmente tenemos que identificar su denominación, el domicilio y la persona que la representa. La persona que la va a representar a esta persona jurídica que va a fungir como un patrono. Pudiera ser igualmente una persona natural, ¿sí? Como les digo. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Pues eso se va a regular por una serie de cláusulas que pueden ser especiales o específicas según la entidad de trabajo donde va a prestar el servicio ese trabajador y evidentemente especificar cuál es su puesto de trabajo, cuál es su cargo o una descripción de los servicios que va a presentar a los efectos
eh, de que tenga una precisión bastante posible, bastante determinada y que de allí, pues, cuáles van a ser sus funciones. La fecha de inicio de la relación de trabajo. Evidentemente, pues es el punto de partida, no podemos pasar por alto esa fecha. La indicación expresa de que si es un contrato a tiempo indeterminado o a tiempo determinado para una obra, debemos tener claro, si recuerdan en la parte sustantiva, en el derecho del trabajo, existen, igual, la norma es el contrato de trabajo a tiempo indeterminado. La excepción es el contrato a tiempo determinado. Es decir, ese es excepcionalmente la forma de contrato. ¿Por qué? Porque la ley solo me permite este tipo de contrato con las estipulaciones que pueden haber visto. Es decir, es muy limitado para que se dé este contrato. Aquí vemos un contrato en el cual pues, es de unos vendedores en el cual pues ellos prestan sus servicios para la venta, distribución y cobro de una serie de productos, y allí pues cubre esta delimitación que nos da el articulado de la ley. Igualmente debe realizarse cuál va a ser la labor cuando se trate de un contrato para una obra determinada, debe determinarse cuál es esa labor. Debe determinarse, muy importante, cuál es el salario estipulado, cuál es la manera de calcularlo, cuál es su lugar de pago y los demás beneficios que puede recibir el trabajador. También, cuál es el lugar donde va a prestar su servicio, que en principio se presume que es en el domicilio que está identificado al inicio, y cualquier otra estipulación que establezca especialmente ese patrono, esa entidad de trabajo, pero que no vaya a vulnerar algún beneficio, algún derecho de los trabajadores, tal y como lo hemos comentado. Entonces, esto a grandes rasgos lo que es un modelo de contrato de trabajo en el cual pues se especifican toda esa serie de condiciones, cuál es su horario. Ojo, cuando hablamos de jornada tenemos que tener claro, jornada de qué día y horario, de cuál es su hora de ingreso o de inicio de la jornada laboral y cuál es su hora de salida o de término de la misma. Entonces, allí vamos a conseguir cualquiera de esas especificaciones que deben ajustarse a la ley. Dependiendo del tipo de trabajo que realice ese trabajador, pues pueden existir una determinación o una regulación o una imposición o regulación que vaya a hacer el patrono para que se vaya a efectuar. Entonces, lo que no esté regulado aquí y sea necesario, lo va a regular igualmente la ley orgánica del trabajo. Lo que esté regulado aquí y esté violentando algún derecho laboral o algo, esté yendo más allá de los límites que me establece la ley, la protección que debe ser, que se debe, ah, que se debe acordar, que son derechos adquiridos por el trabajador y por la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, pues evidentemente va a ir o va a tener unas causales de nulidad ese contrato, los cuales pues van a caer por su propio peso. Entonces vemos que esto es una especie de contrato para que ustedes pues tengan una idea y de que eh, pues en sí lo veamos un poco más gráfico. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que es estas formas de contratación, pues bueno, con mucho gusto. Esto pues lo quería hacer a manera ilustrativa, ¿sí? De cómo se puede ver un contrato de trabajo en el papel. Ahora, la mayoría, y hoy en día, luego de lo que es el efecto post-pandemia,
y de lo que ciertas situaciones en el país, pues la tendencia es como a la informalidad, excepto grandes empresas o transnacionales o empresas, cadenas o franquicias que por lo general se les exige un contrato de trabajo, pues la generalidad es que estos contratos de trabajo o las relaciones de trabajo inicien de manera menos formal, de manera verbal, y de que su regulación pues vaya estrictamente apegado a lo que me establece la ley del 2012. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, sí, profesor, todo claro, gracias. Bueno, ok. Ahora, como estábamos viendo acá, evidentemente dentro de esos aspectos regulados vamos a conseguir el salario. Salario, uno de los elementos de la relación de trabajo que es fundamental y que es la que puede desarrollar una serie de inconvenientes o dentro en el desarrollo de la relación de trabajo o al finalizar la misma. Entonces, vamos a conseguir, eh, aparte del salario, que todos esos derechos laborales van a generar una incidencia y unas prestaciones sociales que son todas esas remuneraciones que al final de la relación de trabajo va a percibir el trabajador. Y no solo eso, tenemos que tener claro que hoy en día, estrictamente según el artículo 142, las prestaciones sociales estrictamente es lo que antes llamábamos antigüedad, ¿sí? Y ahora, pues lo llamamos prestaciones sociales a lo que era esa antigüedad y demás conceptos que conforman esas prestaciones, pues vamos a conseguir, como conocen, las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades o bonificaciones que vamos a conseguir en la ley. Esto en el ámbito individual, ¿sí? A grandes rasgos. También cuando existen un grupo de trabajadores agrupados de cualquier forma, de manera sindical, pues vamos a conseguir igualmente la protección de los derechos colectivos que evidentemente pues se puede dar en esta relación de trabajo. Ajá, antes de pasar al tema del salario, vamos a hablar un poquito del tema de la jornada laboral. ¿Sí? Recordemos que con la Constitución del 99 se dio un mandato a los efectos de que se redujera la jornada laboral, que la jornada laboral se ajustara a ciertos límites, y estos límites los vamos a conseguir en el 173 de la LOT. Antes, eh, evidentemente, se podía trabajar de lunes a sábado, es decir, 6 días a la semana. Ahorita se redujo con el mandato, en primera instancia, con el mandato constitucional y luego con esta regulación de la ley, en el cual pues la jornada debe ser de 40 horas semanales en principio. ¿Por qué le digo en principio? Porque, bueno, pueden existir algunas excepciones, pero muy específicas, muy específicas. Entonces, esa jornada de trabajo no debe exceder de 5 días a la semana. Y el trabajador pues va a tener derecho, evidentemente, a descansar 2 días. En principio la ley me dice que es continuo, pero luego existe un reglamento parcial de la jornada o del tiempo de trabajo, un reglamento parcial del tiempo de trabajo, en el cual, pues, en ciertos casos me flexibilizó en el sentido de que pudiera no ser continuo esos 2 días de trabajo y pudiera coordinarse. ¿Qué pasa con la jornada de trabajo? Debemos tener claro que existen tres tipos de jornadas. Una jornada diurna, una jornada nocturna y una jornada que pudiera ser mixta. Entonces, ¿cuándo inicia la jornada diurna? La jornada diurna va a iniciar a las 5 de la mañana, según la ley. ¿Cuándo va a finalizar? A las 6:59,
es decir, a las 7. Prácticamente ya luego de las 7 de la noche estaríamos hablando que inicia una jornada nocturna que se va a extender hasta las 5 de la mañana, evidentemente. La jornada nocturna, evidentemente, por ser a esas horas, pues se va a ver reducida. Ya no va a ser una jornada como la diurna, en la cual hay 8 horas, sino que va a ser una jornada de 7 horas diarias. Esas 7 horas diarias, pues evidentemente me va a decir que si trabajamos 5 días a la semana, pues sería la semana 35 horas como límite la jornada nocturna. Ahora, si existen trabajadores que en su jornada tengan parte de su trabajo en horas diurnas y parte de su trabajo después de las 7, es decir, en la hora nocturna, pues se dice que el trabajador está en, en una jornada que ya no es diurna, ni es no solo diurna, ni es solo nocturna, sino que es una jornada mixta. Esa jornada mixta no puede exceder de las 7 horas y media diarias, ni de las 37 horas y media semanales. Entonces, esto para que tengamos allí muy claro. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador tiene una jornada en la cual es mixta, pero la jornada nocturna tiene más de 4 horas? En estos casos, cuando excedan las 4 horas en la parte nocturna, así haya comenzado su jornada en el día, evidentemente ya no vamos a hablar de una jornada netamente mixta, sino que automáticamente se convierte en una jornada nocturna. Ello no es cualquier situación. Ello evidentemente me va a traer una serie de consecuencias porque la jornada nocturna pues genera algunas incidencias, tales y como lo vamos a ver posteriormente. Ahora, esto para que tengamos claro límites de la jornada. ¿Cuáles son y cuáles son sus límites? Ahora, si excedemos de esos límites de la jornada, pues evidentemente se van a generar horas extraordinarias. Esas horas extraordinarias, pues las vamos a conseguir en ese artículo 118. En el artículo 118 vamos a conseguir eh, cómo se calcula, ¿sí? Cómo vamos a calcular esas jornadas, mejor dicho, esas horas que se generan de manera extraordinaria. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo? En el caso de la jornada diurna, ¿sí? Si existe una hora extra en la jornada diurna, lo vamos a calcular con un recargo del 50% del recargo del valor de la hora extra, del valor de la hora extra. ¿Qué ocurre? Y aquí lo vamos a verificar. Aquí nos adelantamos un poquito, pero luego volvemos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esa situación? Las horas extraordinarias, ¿cómo se calcula? Existe un salario diario. El salario puede ser salario básico y salario normal. Salario básico, por decir, un salario mínimo. Ese es el salario básico. Salario normal, el salario que está compuesto por un salario base más otras incidencias que ganen, bien sean bonos, que sean consecutivos, que sean permanentes, bien sea cualquier otro ingreso que normalmente ingresen en el salario o en el bolsillo del trabajador, que tengan ese carácter remunerativo. Entonces, si tenemos un salario mensual, dividimos el total mensual entre 30 y vamos a obtener ese salario normal. Ese salario normal lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre el número de horas de la jornada. Es decir, si es una jornada diurna, lo vamos a dividir entre 8, ¿correcto?
Entonces, el salario normal diario entre el número de horas que me va a dar un valor de la hora normal, un valor de la hora normal. Ese valor de la hora normal, cuando trabajamos una hora o varias horas extraordinarias, lo vamos a multiplicar el valor de la hora normal por un 50%. Un 50% que pues nos va a dar cuál es ese valor de la hora extra diurna. Ese es en el caso de la hora extra diurna. Ahora, en el caso de la nocturna, hacemos lo mismo. Obtenemos cuál es el salario normal diario. Ese salario normal diario, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre el número de horas de la jornada. En la jornada nocturna, ¿cuál es el número de horas diarias que se puede, según la ley laboral, los trabajadores? En este caso, pues evidentemente es entre 7, tal y como lo acabamos de ver en los límites de la jornada. Pero entonces aquí, ese valor de la hora normal, en el caso de la parte nocturna, en principio lo vamos a multiplicar por el 50%, pero no queda allí, sino que adicionalmente lleva un recargo, ese valor de la hora normal por el 50%, lo que nos dé ese 50%, adicionalmente tenemos que adicionarle un 30%. Es decir, el 50 más el 30% es ese recargo en la hora nocturna. Cualquiera me puede decir, ah, pero profesor, pero yo no me voy a matar la cabeza, 50 más 30 es 80. Pues no, mis estimados participantes. Este cálculo hay que hacerlo. El 50 más lo que me dé el valor de este recargo más el 30%. No es lo mismo hacerlo directo con el 80%. Entonces, para que tengamos claro el tema de las horas extraordinarias, cómo se calcula. Ahora, en el caso de la jornada mixta, pues es lo mismo, mi estimado. Profesor, quería consultarle, o sea, entiendo que después de sacar el 50% se le saca otra vez el 30%. Sí, señor, el resultado que me da el valor de la hora normal por el 50%, ahí me va a arrojar un resultado del cual y a ese resultado le voy a agregar el 30%, Ok, 30% más. entiendo, gracias. Allí me va a dar el resultado total de lo que vale una hora extraordinaria en el caso de las nocturnas, ¿sí? Sí, sí. Y en el caso de la mixta, es lo mismo, lo que me varía, es igual que la diurna, lo único que me varía es que la jornada en la mixta no son 8 horas, sino son 7,5. Sí, señor. Entonces, el valor que me dé esa hora, el valor de esa hora diaria normal, pues lo vamos a aplicar el 50%. Evidentemente varía por el número de horas en la jornada. Entonces, allí para que vayamos viendo no solo cómo son las jornadas, sino cómo se calculan. Esta materia es particular porque a los que estudiamos derecho, pues en principio muchos se van por esta rama es porque no nos gustan los números y particularmente era así en mi caso. Pero ya después de que uno va entrando en materia, pues evidentemente a algunos les gusta, a algunos no, pero vamos allí agarrando el gusto de los números, que son números laborables, números del derecho laboral, que son muy distintos a los números contables. Y allí es donde a veces chocamos los profesionales del derecho con los profesionales de la contaduría, la contabilidad, porque pues no son los mismos los números contables a los números laborales, no son iguales. Bueno, continuando ya para finalizar la presente sesión, por favor, los estimados participantes que están por fuera de la ciudad de San Cristóbal, por favor me lo hacen saber a través del foro, a través de los mensajes instantáneos o cualquiera de las vías que
que tenemos en la plataforma del IEXIP para que me hagan saber que están fuera de la ciudad y que, bueno, y en dónde se encuentran para coordinar las actividades de evaluación, por cuanto en esta materia debemos acudir en principio a la sede judicial, a los circuitos judiciales del trabajo de donde se encuentren y si tuvieran la posibilidad también a los efectos de coordinar con el órgano administrativo, en este caso inspectorías del trabajo o subinspectorías del trabajo, dependiendo de dónde se encuentren. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente vamos a tener, eh, vamos a tener unas actividades evaluativas en las cuales va a ser necesaria esa situación, va a ser necesaria eh, la visita alguno de estos órganos. Entonces, para que allí vayamos coordinando esa situación. Por favor, me lo hacen saber. Entonces, en principio, tenemos que estar claros, va a haber un plan de evaluación en el cual hay 4 actividades evaluativas. Esas 4 actividades evaluativas vamos a coordinar en medida en la que me vayan notificando quienes se encuentren eh, en esta jurisdicción y quienes estén por fuera para dependiendo de los casos, coordinamos para que se dé la evaluación, para hacer esas 4 evaluaciones. Como les digo, los que están acá, vamos a ir a una visita guiada al tribunal. Por el momento estoy coordinando en lo posible eh, para que se dé la, el acceso a alguna audiencia de juicio, que en principio es la idea. Más sin embargo, pues en este momento estoy tratando de coordinar para que eso se dé. En dado caso, la visita judicial, la visita al circuito judicial del trabajo va de la misma forma, independientemente de uno u otro caso, vamos a asistir, vamos a coordinar y allí vamos a ver para que ustedes estén claros cómo se lleva a cabo el funcionamiento de los circuitos laborales, los tribunales del trabajo y que vayamos viendo en la práctica cómo esta ley orgánica del trabajo y cómo la ley orgánica procesal del trabajo, que es la que regula ese procedimiento laboral en los tribunales, pues las verifiquemos no solo en el tema teórico, ¿sí? En la ley, no solo lo veamos en el papel, sino que lo llevemos a la práctica, lo veamos de primera mano y veamos cómo eso que está allí escrito lo vamos a ver en la práctica. Entonces, bueno, por el momento, pues con este inicio de la materia y si quiere, con estos primeros tópicos mm, de algunos conceptos, de algunas situaciones que vemos en el derecho sustantivo laboral, pues vamos a ir cerrando esta primera sesión. Igual forma, cuando los que se conecten de manera síncrona y verifiquen lo, lo visto en la tarde de hoy, pues con mucho gusto me pueden preguntar, con mucho gusto podemos visualizar, eh, aclarar un poco más de esta primera sesión. Por el momento, pues, vista, en vista a tiempo, pues vamos a dejar hasta acá, estando completamente a sus órdenes y por el momento nos vemos entonces en una próxima sesión. La verdad, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.